Dios les bendiga, hermano. Amén. Gloria y la honra es para nuestro Dios. Qué bueno que estamos en la casa de Dios una vez más, dándole la gloria y la honra a nuestro Dios porque Él se la merece. Así es que Dios es bueno, nos ha dado ese privilegio una vez más, de poder compartir esa palabra. Vamos a ir al estudio de esta noche, casi terminando el capítulo 27 del libro de los Hechos. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Capítulo 27 del libro de los Hechos. Vamos a leer del 39 al 44. Y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón hasta donde Dios permita que llegue. Capítulo 27, versículo 39 al 44. ¿Lo tenemos todo, hermanito? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada el viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Incline su rostro, pidamos la bendición de Dios para que sea Él el que hable en nuestra vida. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Que sea usted, Señor, hablando a través de este inútil siervo, Señor. Que sea su Santo Espíritu tomando el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora, Señor, no diga nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se hable, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Preséntate. Bien, vimos cómo el apóstol Pablo venía clamándole a Dios y Dios le oía. Dios se le apareció a través del ángel, dice la palabra, indicándole que cada uno de los que iban en esa nave, en ese viaje a Roma, iban a ser salvos, que ninguno iba a morir. Cuando Dios da una promesa, Él la cumple. Al apóstol Pablo Dios le había revelado de que todos iban a llegar sanos al viaje que Pablo lleva, que es hacia Roma. Dios le habló al apóstol Pablo que tenía que ir a Roma a predicar la palabra y tiene que cumplirlo. Hay un propósito de Dios para Pablo en ese viaje, y ese viaje iba a llegar todos a salvo. Que no importa si la nave se iba a romper o los medios que se usaron para llegar se iban a destruir, pero Dios iba a llevar a Pablo, porque había una promesa de Dios y nadie falla cuando Dios está con él. Por eso cuando usted está confiado en que Dios está con usted, no le va a fallar Dios. Va a fallar quizás nuestra fe, pero Dios es el que aumenta la fe y Él pone en cada uno el sentido. Por eso es que usted tiene que estar confiado en Dios, que Dios no le va a fallar. Cuando usted confíe en mí o en el pastor, le vamos a fallar. Pero cuando pone sus manos en Jesús, ahí no hay problema. Ahí podemos ir confiadamente como Pablo iba en esa nave. Pablo sabía que ahí no iban a perecer y que pasara lo que pasara, Dios lo iba a tener con vida. Entonces había una esperanza que Dios mismo había dado. Así es que ahora vamos a ver cómo, a pesar de la tempestad y el viento y que la nave se destruye, Dios protege a Pablo. Dios protege a todos los que iban en la nave, que es la promesa que había dado. Dios nos va a ayudar, hermano.
hasta que lleguemos a la patria celestial. Hasta allí nos va a guiar. Así que por eso usted confíe en Dios, créale a Dios por la fe. Vamos a llegar al cielo, pero creyéndole a Dios. Así que iniciamos ahí. El versículo 39 dice: cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron, dice, parar, si pudiesen la nave. Querían detener la nave, pero no podían. ¿Por qué? Porque el viento era fuerte, el viento era contrario. Su problema quizás esta noche, usted lo ve grande, lo ve que devora la vida de la familia. O no sé qué situación en la que usted sienta que está atravesando y que no tiene solución. Pero hay solución en Cristo Jesús. Solo Él tiene la solución a todos los problemas. Entonces, si confiamos en Él, no importa el problema que estemos pasando. Jesús no prometió que no íbamos a pasar problemas o tribulación. Él protetió que los ayudaría a sobrepasar ese problema. Así que usted y yo estemos confiados en el problema que venga. Con Cristo lo vamos a vencer. Mira, tomados de la mano de Dios. Lejos de Dios nada somos. Así es que dice ahí que ellos querían detener la nave, porque no reconocían la tierra donde estaban. Entonces querían parar, pero no podían. Versículo 40 dice: cortando, dice, pues las anclas las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Así es que se siguieron navegando. Viniera como viniera el viento, seguían navegando, seguían luchando por tratar de enderezar la nave. Pero es lo que usted tiene que hacer también. Que a pesar de lo fuerte que vea el viento en su vida o el problema que usted tiene que seguir adelante. No tiene que detenerse, porque hay una misión, hay una meta donde llegar. Todos tenemos una meta. Por eso que en nuestra vida deben de haber metas a las cuales tenemos trazada llegar. Porque cuando en nuestra vida dijimos que está sin rumbo, somos como las olas del mar, que nos mueven para allá y para acá, que no hayamos qué hacer a la hora del problema. Pero cuando usted tiene meta, usted está seguro y confiado que va a llegar a esa meta. Ahora hemos creído que nuestra meta es el blanco perfecto que es Cristo. Y Él nos va a llevar. Nos va a sacar de esa tempestad, de esa marea alta. Él los va a sacar y los va a llevar adelante, a cumplir esa meta. Por eso usted en su vida tiene que hacer planes, tiene que tener esas metas, esas prioridades en su vida. Esas prioridades primero, por eso se llama prioridad, porque tiene que ser Cristo. Amén. Primeramente Dios, como dice Santiago, vamos a amanecer vivos mañana, si Dios lo permite. Pero si Dios no lo permite, es plan de Dios. Así que amanezcamos vivos o muertos, somos de Dios. A Dios pertenecemos. Por eso tenemos que confiar en Él, que lo que venga tenemos que darle la gloria a Él, porque Él lo ha permitido. ¿Y por qué vamos a renegar de lo que Él hizo? Así que todo lo que se hace o pasa en esta tierra es porque es la voluntad de Dios permitirlo. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y la soberanía es que Él hace lo que le place y que nadie le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Usted y yo nada más clamamos a misericordia para mover su mano, para que Él nos ayude. Así que solo no podemos, con Dios lo podemos todo, pero esperando y confiando en que vamos a tratar de hacer la voluntad de Él. El apóstol Pablo es lo que iba haciendo aquí, confiado en Dios, de que Dios lo iba a llevar a Roma y que allá iba a predicar la palabra, porque eso le había prometido el Señor. No sé qué Dios le ha prometido a usted, pero Dios le va a ayudar, si usted confía en Él. Pero si no confiamos en Dios, no nos va a ayudar. Si confiamos en el hombre, peor. Porque allá en Jeremías 17:7 dice que bendito el que confía en Jehová. Entonces usted y yo somos benditos si confiamos en Dios.
Pero maldito el que confía en el hombre, dice en el 5, 17:5 de Jeremías. Así que confiemos en Dios, porque solo así habrá bendición. Solo así somos benditos, somos bendecidos. El apóstol Pablo sabía la bendición que era creerle a Dios. Y por eso dice aquí que en el 41, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave. La nave topó ahí. Ya no hallaban más que hacer. Por eso le digo que cuando usted tiene ese problema, ya no haya que hacer, ya le pidió a Dios y se cansó, entonces usted se decepciona y pierde la fe. Pero Dios no ha dicho que pierda la fe, sino que siga, que se esfuerce, que sea valiente, le dice. Y por eso que el apóstol Pablo sigue confiado, aunque esté lloviendo, aunque el mar se esté moviendo, aunque la tierra tiemble, hay que seguir adelante. Porque problemas, tropiezos van a haber, pero de todas dice que Dios nos librará. Por eso confía en Dios. Así es que dice allí que, pero date en un lugar de 2 aguas. Habían 2 aguas en movimiento ahí, ¿verdad? Hicieron encallar la nave, dice, y la proa hincada quedó inmóvil, no se movió más. ¿Para dónde caminaba? Se quedó enterrada. Todos pensaban que iban a morir. Los soldados, como tenían órdenes de que no dejar ir a ningún preso, vinieron y querían matar a los presos. Pero había alguien que estaba protegiendo a Dios ahí. Por eso es que dice ahí que no fue el centurión que dice que él no les permitió, sino que fue Jesús obrando a través del apóstol Pablo. Así que por eso no permitió que mataran a ninguno, porque ya estaba la promesa. Y Dios no va a dejar de cumplir las promesas solo porque un hombre dice, o solo porque yo digo, Dios hágame esto. No, Dios va a cumplir en su voluntad, en su soberanía infinita, lo que Él le dice. De eso tenemos que estar bien claros, que la soberanía de Dios lo hace a Él hacer lo que Él quiere. Eso indica la soberanía de Dios. Por eso Dios es soberano. Ninguno de nosotros somos soberanos, porque nosotros estamos bajo el mando de Dios. A nosotros nos manda. Si Dios lo permite, van a pasar las cosas. Y si no, no. Por eso dijimos que hay 3 atributos que Dios y Jesús tienen. ¿Cuáles son? La soberanía de Dios, la omnisciencia, lo sabe todo, lo conoce todo, y la omnipresencia, que Él está en todo lugar al mismo tiempo. A esta hora está aquí, Dios está aquí. A esta hora está en otro lado donde Él está plantando. Donde hay predicación a esta hora, ahí está. Entonces esos atributos nadie más los tiene que solo Dios y Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, ellos tienen esos atributos. Y nadie se va a comparar. Nadie va a ser, sábelo todo. Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo. Usted y yo no le podemos engañar. No podemos mentir o esconder. ¿Por qué? Porque lo sabe todo. Arriba de los cielos y abajo de la tierra, de las aguas, Él lo sabe. Por más que estén haciendo grandes sótanos o túneles ahí en Estados Unidos para esconderse de las invasiones, Dios sabe que ahí está. Y Dios puede mover su mano y destruir todo eso. Así como puede destruir el problema que nos está agobiando esta noche. Dios puede hacerlo. Solo creámosle. Así es que dice que encallaron la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. ¿Qué dijimos que era la popa? A ver si se les ha grabado algo. Era la parte trasera. También, hermano, ha puesto atención. Me alegra que alguien haya puesto atención. La proa era la parte de atrás la popa. Y la proa la parte de adelante. Esas partes son las de adelante, que es la proa, iba rompiendo el agua. Pero son partes que le ponen a los barcos igual que la parte trasera. Pero el viento las arrancó. Quedó inmóvil el barco. Entonces dice que eso la hizo quedarse ahí
Dice, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar, con la fuerza del agua. Se iba abriendo. ¿Por qué? El viento era fuerte. Los movimientos del agua eran fuertes. Pero eso Dios lo permitía. Dios permite esa enfermedad en nuestra vida para que nuestra fe aumente, para que nuestro clamor aumente, nuestra oración aumente. El domingo tenemos ahí una oración. Hay que venir a orar. Hay necesidad. Tenemos que clamarle a Dios. Así que por eso usted y yo debemos de confiar en Dios y creer, y clamarle a Dios para que su mano de misericordia sea derramada sobre nosotros. Entonces dice que quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del agua. Versículo 42. Dice, entonces los soldados acordaron matar a los presos. Los querían matar. ¿Por qué? Para que no se escaparan. Dijimos de que había una ley que los que cuidaban los presos o los prisioneros, si alguien se les escapaba, pagaba con su vida. Los tenían que matar a ellos por descuidado. Por eso que allá en Hechos 16:30, ahí mismo, dice que el carcelero de Filipo se iba a matar cuando vio las puertas de la cárcel abiertas. ¿Por qué? Porque como las puertas de la cárcel o de las rejas estaban abiertas, él pensó que todos se habían ido. Y dice que sacó su espada y se iba a matar. Hasta que llegó Pablo y le dijo, hey, detente. Ahí preguntó él, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debía hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Desde ahí el apóstol Pablo seguía y sigue predicando la palabra. Y a pesar de su muerte, él sigue predicando a través de esta palabra que Dios le puso. Amén. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros predicamos su palabra. Palabra que Dios habló. Por eso debemos de creerle a Él. Que la misión que Él nos ha dado, esa misión no termina en esta vida. Hasta que Cristo nos llegue. Por eso es una de las misiones de predicar el Evangelio a todo aquel que no conoce. Entonces dice, los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Ahí está, ¿verdad? Que los querían matar a todos para que ninguno se fugase y así ninguno de los soldados iba a ser digno de muerte. Pero ya dijimos que Dios había hablado al apóstol Pablo y le había dicho que todos los prisioneros los entregaba en su mano. Cuando Dios te entrega el problema en su mano, no hay nadie que lo pueda evitar. Ya ese problema está vencido, si usted lo cree. Porque al apóstol Pablo le había ya profetizado el Señor de que todos iban a llegar salvos y ninguno iba a morir. Los soldados intentaron matarlos, pero la promesa de Dios tiene que cumplirse. Y si a él le había dicho, nadie se va a morir en ese barco, aunque el barco de vuelta choque o se quede ahí, todos iban a ser salvos. No iban a morir en el mar. Así es que, por eso es que usted debe de confiar que en las tempestades no duran para siempre. Después de las tormentas viene la calma. Entonces, iba a haber calma. La tormenta no iba a ser de todo el tiempo. Esas enfermedades no van a ser de todo el tiempo. Por eso debemos de creerle a Dios. Entonces dicen los soldados, dice, acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Tenían miedo que todos se fugasen y ellos fueran que pagar. Por eso es que querían matarlos. Pero, ahí está el pero. En el 43 dice, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, ahí está el objetivo, ¿verdad? Que Dios había hablado al apóstol Pablo que todos los entregaban en su mano y ninguno iba a morir. Entonces aquí dice, pero el centurión dice, queriendo salvar a Pablo. ¿Por qué? Por el propósito que Dios tenía con él. De que alguno conociera a Cristo a través del milagro que sucedía en ese barco, en esa lancha, en ese bote, lo que fuera. El milagro ahí está, hablado por Dios. Por eso es que dice ahí, pero el centurión queriendo salvar. No es que dijimos que no es el centurión. Dijimos que es el poder de Dios, que es la palabra de Dios hablada a Pablo. ¿Para qué? Para que por medio de Pablo todos fueran salvos. Entonces cuando el centurión dijo, no, quiero salvar a Pablo, ahí ninguno tuvo que morir. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dijo de que ninguno tenía que salirse del barco.
hasta que ya no pudieran, pero Dios los iba a salvar. Por eso es que muchas veces Dios manda un medio para salvar. Y ese medio puede ser un instrumento, digamos, de Dios, como usted y yo. Cuentan las historias de que en el huracán Mitch, allá por Oriente, se quedó un señor en medio del aguacero. Porque todo eso se creció. Y dice que todos llegaban a rescatarlo y él no se quería ir. Dice que él decía, Dios me va a ayudar. Y Dios mandándole los medios. Dice que primero le mandó una lancha. Vámonos, Señor, vámonos. No, yo aquí Dios me va a ayudar. Y después dice que llega un helicóptero. Vámonos, que usted aquí se va a morir. No quiso, Dios me va a ayudar. Así es que se murió el Señor. ¿Por qué? Esperando que Dios le ayudara y Dios mandando. Entonces de Dios tenemos que ser sabios. Que Dios nos está ayudando y nosotros no queremos entender el mensaje. Que Dios quizás está hablando en nuestra vida. Que nos quiere rescatar de esa tormenta, de esa tempestad. Pero nosotros confiamos en Dios y queremos que Él nos venga a levantar. No, hay medios que Dios usa. Y debemos de creerle a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces clamamos para que alguien llegue y nos ayude. Pero muchas veces no obedecemos la voz de Dios o no entendemos. No le pedimos discernimiento al Espíritu Santo, que es cuando las cosas son de Dios. Por eso el apóstol Pablo estaba confiado aquí, que ninguno iba a morir. Por eso dice aquí, el centurión, queriendo salvar a Pablo. Ahí está, por eso estamos hablando de circunstancia. De que el medio que Dios usó fue el centurión, para detener a los soldados, porque él estaba al mando de los soldados. Dijimos que un centurión es una centuria de soldados, 100 soldados. Por eso se llama centurión. Así es que dice ahí, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió, dice, este intento. ¿Cuál intento? El de matar a todos los presos. Entonces dice, les impidió este intento. Y te hacen quieto, le digo, porque yo quiero salvar a Pablo. Nada es que quería salvar a Pablo, es que Dios le estaba poniendo a él. Es que no tenía que matar a nadie. Porque había palabra de Dios. La promesa de Dios estaba cumpliendo en que nadie tenía que morir. Así es que dice, les impidió este intento y mandó, dice, que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y salieran a tierra. Entonces, cuando estamos en problemas, lo que necesitamos es una solución. Y estos hombres, los soldados, estaban en problemas. ¿Por qué? Porque tenían que detener a los presos antes de que se fueran huyendo o escapando del mar y fueran allá a otro lado, y no llegaran a Roma. Sabían los soldados que les iba a tronar y por eso los querían matar. Entonces, pero dice ahí que les impidió este intento y mandó que los pudiesen nadar. Los que pudiesen nadar se echasen los primeros. Entonces ahí estaba el centurión diciéndole, no los maten. Y yo sé que aquí hay varios que saben nadar. Todos los que saben nadar, dice, que se echen primero al agua. Entonces ahí empezó a dar la solución al problema. Entonces usted no tiene que buscarle más largas al problema, sino buscar una solución. Y esa solución muchas veces no la tiene el hombre, la tiene Jesús en su vida. Con la fe, usted, si le cree, Dios le va a ayudar. Amén. ¿Cuántos le creen a Dios? Amén. Denle palmas a nuestro Dios. Entonces dice que les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Entonces estaba dándole la solución, vaya, nada. Pero había muchos que no sabían nadar. ¿Cuántos saben nadar? Como el flotador. Entonces había que buscar en qué irse. Entonces por eso que aquí andaban buscando los flotadores, dice ahí. Entonces dice que los que pudieron nadar se echaron al mar, y salieron a tierra. Pero ya en el 44 dice, y los demás, los que no sabían, los que no podían nadar, ese dice, y los demás, dice, parten en tabla. Ahí al barco ya se había hecho pedazos.
Entonces que cada quien tenía que agarrar en qué subirse. Se han fijado que algunos animales, los ratones o algunas cucarachas, a veces en unos palitos de suben, las hormigas, para no mojarse, para no ahogarse. Entonces así estaban haciendo. Porque no podían nadar, y entonces dice, y los demás partes en tabla, en los pedazos de tabla del barco, ahí se subía. Porque la tabla no se hundía. ¿Por qué? Por el peso. Entonces dice ahí, partes en tablas, parte en cosas de la nave. Entonces había un montón de pedazos de la nave. Y en esos pedazos iban a subir. ¿Por qué? Porque había muchos que no podían nadar. Así es que dice allí, y los demás partes en tablas y parte en cosas de la nave, en lo que se agarraban. A eso me refiero, ¿verdad? Que cuando estamos en el problema nosotros queremos ver una solución. Y si no dijimos aquí, subamos. Y agarramos quizás una llanta, un neumático. En vez de esto no se hunde. Pero cuando se está hundiendo es el problema. Igual que Pedro, caminando sobre las aguas hasta que empezó a hundirse. Entonces ahí entró la duda. Entonces, pero ellos no dudaron en agarrar cualquier parte del barco, porque ellos eran incrédulos. Pero usted y yo creemos en Jesús. Y Él nos va a sacar de las aguas. Él levantó a Pedro. No se ahogó Pedro. ¿Por qué? Porque Él mismo le enseñó, sálvame que perezco. Hombre de poca fe. Le dijo. ¿Cuántos hay de poca fe aquí? Hay ni uno. Gloria para Dios, ¿verdad? Que están en una jugada. Pero sí tenemos que tener fe. Tenemos que creerle a Dios, porque a Dios a eso le agrada, que usted y yo aumentemos cada vez más la fe en Él. No la fe en el hombre. Porque la fe en el hombre, por gusto, no sirve. Por eso les hablaba de Jeremías, ¿verdad? 17, entonces dice, en el 44, y los demás partes en tablas, parte en cosas de la nave. Y así dice, aconteció que todos, ¿cuántos dicen? Todos se salvaron. Va que no, ninguno se murió. Todos se salvaron. A todos Dios nos libró. ¿Por qué? Por causa de uno. ¿Que quién era ese uno? El apóstol Pablo. Si Dios le había dado en sus manos en todas esas vidas, todas esas almas, Dios les iba a ayudar. Dios tuvo misericordia. Por eso usted y yo debemos de creerle a Dios. Que cuando Él promete algo, así lo cumple. En la Biblia hay muchas promesas de Dios para nosotros. Muchas fueron para el pueblo de Israel. Ya se cumplieron algunas, y ahora para el pueblo de Dios hay que esperar otras promesas que no se han cumplido. Lo que Él ha hablado, lo va a cumplir. Entonces, pero usted y yo, a veces le hemos prometido a Dios y no lo cumplimos, y por eso nos toma por dentro. Y por eso algo hay que estar pagando. Ese es el sufrimiento. Hay que confiar en Dios, pero si le prometemos algo hay que cumplirse. Si no, Él lo toma por deuda, dice Cristo. Entonces dice, y así aconteció, dice, que todos se salvaron saliendo a tierra. Todos salieron a tierra. Y algunos no podían nadar. Y muchos aquí no somos médicos para podernos curar nosotros mismos. Pero Dios nos puede curar. Dios nos puede sanar. Si confiamos en Él. ¿Por qué? Porque dijimos que Él lo sabe todo, lo conoce todo. Entonces, ¿qué es Jesús? Jesús es todo. Es nuestro proveedor, nuestro médico, nuestro salvador. ¿No? Entonces, pero muchas veces confiamos más en el hombre que en Dios. Claro, las cosas del hombre Dios las ha hecho para usar a los instrumentos que somos nosotros. Pero confiemos en Dios, de que por la fe Dios va a usar ese instrumento. Y usted es un instrumento de Dios y lo va a usar. Así es que Dios lo conoce todo y lo sabe todo, y dice que aquí ya había esa promesa y a todos los salvó. No se quedó ni uno en el mar. A todos. Entonces lo que quiere decir es que Dios lo va a sacar de ese mar de problemas que usted tiene. Y nos va a llevar un día a ese mar de cristal. Eso es lo que ha prometido Dios. Allá en el cielo hay calles de oro y mar de cristal. Entonces allá por la fe allá vamos a estar.
si usted le cree a Dios. Así que el próximo jueves vamos a entrar ahí, veamos el versículo 1, lo vamos a ver del capítulo 28, donde dice que Pablo está en la isla de Malta, pero aquí en este naufragio, ellos dicen que llegaron a tierra, pero no sabían a dónde estaban. Ya en el capítulo 28 ya dice que Pablo estaba en la isla de Malta. Veamos el versículo 1, dice, estando ya, dice, a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Ahí está, ¿verdad? Allí se encontraban ellos. Y esa isla ya está entre Grecia y Roma. Ya está cerca. Por eso más adelante, si ustedes ven el 11, dice que Pablo llega a Roma. Ya va llegando. Y cuando llega tiene que ir a hacer lo que Dios le manda. Versículo 2 dice, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo, dice, un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía ahí del frío. Entonces sí había lluvia, había tempestad, había viento. De Dios tenemos tempestades, tenemos viento en nuestras vidas que nos mueven fácilmente. Cuando nuestra fe decae, cuando nuestro ánimo decae, nos mueve. Pero ahí es donde necesitamos estar confiados en tener esa convicción en la fe, en Cristo Jesús, que Él nos va a ayudar. Pero ese fue la fe. Y esa fe tiene que estar en su mente y en su corazón convencido de que es real. Pero usted dice, yo tengo fe, pero solo de alma. Pero cuando en nuestro corazón hay una convicción que yo sé que lo que yo creo va a hacer, es porque Jesús así nos enseña. Que somos salvos por la fe. Por la gracia somos salvos. La fe y la gracia van juntas. Porque la gracia de Dios es la que nos da la fe. Por eso usted debe estar confiado en Dios y creer, ¿verdad? Que no hay tempestad que no tenga calma. Y usted y yo, por el momento, estamos en una calma. Con pura misericordia de Dios. Así que, hermanos, la palabra ya ha estado. Próximamente, el jueves, si Dios lo permite, vamos a iniciar el capítulo 28. Incline su rostro y démosle gracias a Dios por esa palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre.